Ok, muy buenos días. Muchas gracias por su puntualidad. Se agradece mucho esa situación. Y pues vamos a dar por iniciada nuestra materia de sociología. Algunos de ustedes, bueno, algunas de ustedes ya tenía el gusto de conocerlas la semana pasada, encontrarme con ustedes en el breve curso que tuvimos a bien proporcionar. Sin embargo, pues sí me gustaría, en este caso, que me recordaran un poco, me refrescaran un poco acerca de desde dónde están tomando su clase. Sí, eso pues sería, bueno, me sería de mucha utilidad para el contexto de lo que vamos a estar trabajando. Entonces, no sé si alguien gusta empezar o yo les voy eligiendo, como ustedes me digan. ¿Elijo yo o alguien quiere iniciar? Disculpe, yo soy de la estación de Melca, de Córdoba, Veracruz. Es un pueblito. Okay. Gracias, Ailes, muchísimas gracias. Entonces, ¿es Omealca en Omealca? Es más adelante, es la estación de Omealca. La estación, así se llama. Sí, Ok, perfecto. Del estado de Veracruz, ¿verdad? sí, así es. Ok, Ailes, muchísimas gracias. Gracias. Aislinn. Buenos días, yo igualmente Hola. soy de Comealca, Veracruz. Ok, Aislinn, muchísimas gracias. Blanca. Blanca, ¿estás por ahí? Buenos días, Hola. yo estoy tomando mi clase en Tierra Blanca, Veracruz. En Tierra Blanca, perfecto. Muchísimas gracias, Blanca. Y Esmeralda. Yo estoy tomando mis cursos desde la heroica ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Ok, de Oaxaca. Muchísimas gracias, Esmeralda. Pues qué bueno, me da mucho gusto tenerlas aquí. Nuevamente sean bienvenidas a pues a esta formación profesional que ustedes han elegido, a este campus virtual, ¿sí? Esperamos que todos los conocimientos que estemos nosotros como docentes y ustedes como alumnos, pues sean de utilidad práctica para su vida profesional. Tengan la certeza que en cualquier momento, pues, porque la propia naturaleza de esta forma o de este estilo de enseñanza, pues lleva a esta situación de que en cualquier momento, cualquier situación que ustedes consideren que tal vez se les está complicando, que haya por ahí algunas dudas extras, pues nosotros como docentes estamos ahí para proporcionarles el apoyo y el soporte cuando ustedes lo necesitan, ¿sí? Se les agradece nuevamente la confianza que han depositado tanto en la institución, porque evidentemente pues este nivel superior que ustedes ahora están cursando, pues es un motivante, ¿no? Qué bueno que se han decidido a terminar esta formación, a iniciarla, ¿sí? Y pues se les desea y les deseo particularmente el mejor de los éxitos en este trayecto formativo, que de igual manera pues en este momento estaremos compartiendo en esta materia y pues espero más adelante de igual manera encontrarme con ustedes. Ya me conocen ustedes, creo que recuerdan mi nombre, la semana pasada me presenté, mi nombre es Ariadna Picón Pérez, ¿sí? En esta ocasión, como bien lo saben, pues estaremos facilitando o estaremos proporcionando, conviviendo en esta materia que tiene por nombre sociología, ¿sí? Voy a empezar a proyectar mi pantalla. Si ustedes en algún momento me dejan de escuchar o tienen alguna situación que mis diapositivas no cambien, les pido que por favor me lo hagan saber, porque pues yo pierdo la visibilidad de la pantalla, ¿sí? ¿Qué otra cosa es muy importante? Y antes de entrar en nuestra particularidad de la materia, pues como bien lo comentábamos la semana pasada, una de las situaciones que se les pide, sí, es que de manera regular como estudiantes debieran tener la cámara encendida. Esto porque situaciones en este proceso, y ustedes lo van a ir analizando poco a poco en este proceso, entonces, saben que la interacción a veces es limitada, ¿no? A esto que estamos aquí en la pantalla, que si bien es cierto, esta cuestión de la tecnología nos ayuda a romper estas barreras de la distancia que existe entre nosotros, pero de igual manera es importante que pautemos que la interacción que se dé entre nosotros, sí, pues sea un poco más cercana. ¿Cómo lo logramos? Pues como ustedes lo vieron en el reglamento que veíamos la semana pasada, se les pide que tengan su cámara activada. Sí, entiendo, claro, y entiendo, como se los dije, que habrá situaciones en las que pues tal vez estén tomando su clase en algún lugar de trabajo, en alguna situación de ese momento, no se pierde la apertura a que lo puedan exponer con el docente, pero sin embargo sí es importante que tengamos esta interacción de conocernos, ¿sí? De ver qué es lo que está sucediendo.
de, de ver quién está detrás de la pantalla, porque a veces como docente, pues uno se siente que está hablando al vacío, ¿no? Que no hay nadie que nos esté viendo allá, y es una cuestión que de cierta manera en este contexto, sí, pues nos lleva a tal vez atrasarnos un poquito. Entonces sí es importante saber quién está allá, conocernos un poco más, facilitar esta interacción que existe entre nosotros, y nuevamente quiero ser muy puntual en esta parte. En algún momento que ustedes tengan una situación, sí, que digan, no puedo tener mi cámara encendida, con todo gusto háganmelo saber, no hay algo cuadrado en eso, sí, pero sí es importante que me lo hagan saber, sí. ¿Qué otra cosa es bien importante también? Sabemos que dentro de las ventajas de la tecnología, pues también está la otra contraparte, no la desventaja. ¿Por qué? Porque pues sabemos que al momento de iniciar una clase virtual, pues es una cuestión, por ejemplo, tener cámaras encendidas, micrófonos encendidos, pues es dar esa apertura, ¿sí? O mostrar ya lo que es, pues el interior de nuestras casas, de nuestros trabajos, cuestiones así. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Pues en ocasiones hay cuestiones que no podemos controlar, ¿no? Como por ejemplo que se me va el internet, que se me va la luz, que ya pasó el señor del gas y se escucha todo lo que está diciendo. Entonces, hay cuestiones de ese tipo que si bien es cierto, la tecnología nos da muchas ventajas, pero también está la contraparte, ¿no? Entonces, es comprensible cualquier situación, créanmelo de antemano, han pasado en esta modalidad, se dan muchas situaciones en ocasiones, no tenemos particularmente no tengo una cuadratez en decir, no, quiero todo el tiempo micrófono y cámara activada, sí es lo idóneo, sí, pero si hay situaciones y si son comprensibles en las cuales no se pueda, les pido por favor me lo hagan saber. Y nuevamente, las situaciones que se dan, sí, de lo que no podemos controlar en nuestro contexto, no se preocupen por eso, créanme que tengo toda la apertura y toda la comprensión a ese tipo de situaciones que en determinado momento pues no podemos controlar, ¿no? Que a veces se escucha el grito del niño, que a veces ya se escucha el sonido de los animales, que hace, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Vamos a concentrarnos en lo que estamos en nuestra clase y pues particularmente eso es lo que estaremos trabajando, ¿sí? Entonces voy a empezar a presentar mi pantalla. Denme un segundo. Ok, ¿me pueden confirmar si es que se puede ver, si alcanzan a ver esta primera imagen? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, nuestra materia lleva por nombre sociología, ¿sí? Esa es nuestra materia. Y antes de entrar en los temas de estudio, ¿sí? Que estaremos analizando el día de hoy, pues es importante establecer en este momento, bueno, ya saben ustedes cuáles son el reglamento de clase, pero pues de igual manera en mi particularidad, en la particularidad de mi materia, sí hay ciertos criterios de evaluación. ¿Cuáles son? Número uno, la participación, sí, la entrega de productos, la evaluación final y la asistencia. Esto da como total pues un 100%, ¿no? Dentro de estos criterios que tenemos. ¿Cómo es? Y tal vez tengan la duda de cómo es que se califica cada uno, ¿sí? La participación, pues es esta forma de participación organizada y congruente en clase, ¿sí? Habrá temas, si la propia naturaleza de la materia lo permite, que tengamos que estar expresando, yo les pida que me den su punto de vista, que les pida que establezcan una conjetura, ¿sí? Que establezcan algún tipo de análisis. Y esta participación, pues, se da en clase, ¿sí? Es todo esto que yo en clase les pido una participación activa, la forma en la que estamos les pido yo que me digan algún tipo de concepto que tengan, que hagan alguna disertación, que hagan alguna conclusión en clase. De eso se trata la participación, ¿sí? La entrega de productos tiene un valor del 35%. ¿Qué es la entrega de productos? De manera natural, al término de cada sesión o en cada sesión, ¿sí? Se elabora una actividad, ¿sí? Una o dos actividades que son tocantes o están elaborados, tienen que ser elaboradas con lo que analizamos en clase, ¿sí? Ya sea que en ese momento hagamos un cuestionario, que yo les pida que me hagan un cuadro sinóptico, un mapa mental, ¿sí? En ese momento, o ya sea que sea en clase y les pida que habiliten ese producto en plataforma, o bien sea lo que conocemos una tarea que de igual manera queda habilitada en plataforma. Y ojo aquí, muy importante, el día miércoles les van a estar enviando
los usuarios y claves de acceso a su plataforma, ¿sí? Entonces, los productos, ya sea de los que pido en clase algunos minutos, todo se habilita en plataforma, ¿sí? Trabajos de clase o tareas, todo se habilita en plataforma y esto tiene un valor del 35%. Y nuestra evaluación final, habrá algunas materias que pues se evalúen con algún tipo de proyecto, con algún tipo de otra situación. Sin embargo, en esta materia sí se va a realizar una evaluación final o lo que conocemos como un examen. Sí, este tiene un valor del 40 y la asistencia al 5%. Me dirán ustedes, maestra, pero es que pues, las clases son grabadas y yo no puedo estar y ¿cómo le vamos a hacer si algún día no puedo estar en la clase y voy a perder mi 5%? No se preocupen por eso. Cuando ustedes no puedan estar en la clase de manera sincrónica, lo único que yo les pido es que me lo puedan avisar para que yo lo tenga contemplado. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se suple esta asistencia? Pues tendrán que revisar la clase, ¿sí? Yo también habilito el material que vimos en clase, ¿sí? Lo tendrán que analizar entonces y cumplir con la entrega del producto o la tarea que se ha solicitado de la clase correspondiente, ¿sí? ¿Por qué es esto? Pues todo va concatenado. Entonces, quienes no puedan estar presentes en la clase tendrán que ver la clase grabada y de igual manera cualquier situación que les quede aún todavía de duda, en la plataforma también les habilito este material que ustedes están viendo, ¿sí? Y tienen que analizar todo lo visto, ¿sí? Para poder entonces cumplir con el producto o la tarea que se ha quedado asignada para esa clase, ¿sí? ¿De esto alguna duda, algún comentario que tengan que realizar? Díganme, es un momento oportuno. ¿No? Si me escuchan, me pueden decir. Sí, 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 maestra. se escucha. ¿Alguna duda entonces? ¿Nada? ¿Se da por aceptado nuestros criterios? Sí, está bien entendido. ¿Sí? Claro. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Y ahora sí, entrando en materia, ¿sí? Lo principal de esto, o nuestro tema de hoy, son precisamente las ciencias sociales y la sociología, ¿sí? Sin que ustedes puedan ver o que sin que busquen en el Google ni nada, digan ustedes, ¿qué es o qué entienden o si han escuchado esta palabra de la sociología? ¿Qué es lo que ustedes tienen conocimiento acerca de la sociología? ¿No? Este, pienso yo, maestra, ¿Sí? a simple vista con el nombre de sociales o sociología, que se refiere a una materia que se trata de socializar, de Ok, encontrar la manera de socializar con nuestro entorno, con la comunidad, con lo que está a nuestro alrededor. perfecto, muchísimas gracias. ¿Quién habló? Perdón, todavía no identifico sus voces. Blanca. Blanca, Blanca, muchísimas gracias. Muy bien, efectivamente, antes de esto, pues es importante puntualizar que ciencias sociales y sociología no es lo mismo, ¿no? Pareciera y si tienen una relación establecida, sin embargo, no es lo mismo, ¿sí? Cabe destacar en este punto que la sociología pertenece a las ciencias sociales. Entonces vamos a llamar ciencias sociales al grupo y sociología pertenece precisamente a lo que son las ciencias sociales. ¿Y a qué le suenan entonces que son las ciencias sociales? Para empezar, pues, ¿qué es una ciencia? ¿Qué es o en qué consiste? Sabemos que es un estudio que tiene una metodología, ¿sí? Y en este caso, las ciencias sociales tienen un objeto de estudio. Ese objeto de estudio viene a ser la interacción social, ¿sí? Como lo mencionabas, Blanca, ¿sí? Estas formas de socialización que se dan entre las personas, entre las sociedades, ¿sí? Las ciencias sociales agrupan o las ciencias sociales estudian todas estas interacciones que se dan, ¿sí? Entre los miembros de una sociedad y cómo es que influye este comportamiento humano en nuestro entorno social, ¿sí? Esas son las ciencias sociales y la sociología viene a ser parte o forma, ¿sí? O es un derivado de las ciencias sociales. ¿Sí? Entonces tenemos que las ciencias sociales son el carácter general y la sociología es la particularidad. Ahora, con esto, antes de continuar, tenemos una pregunta. ¿Qué es lo social para ustedes?
¿sí? ¿Qué es lo social para ustedes? Entonces, yo quiero que en su libreta o en su computadora que tienen para tomar apuntes, escriban ahí, así como lo tienen en este cuadro, me pongan, lo social es, ¿sí? Y que me digan ustedes qué es lo social para ustedes, ¿sí? Escríbanlo ya sea a mano o en su computadora, ¿sí? Tenemos 3 minutitos para hacerlo y ahorita me lo van a comentar. ¿Qué es lo social para ustedes? ¿Sí? ¿Sí queda claro qué vamos a hacer? Sí, maestra. Perfecto, muy bien. 4 minutitos nada más para que lo hagan, por favor. ¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos? ¿Estamos a punto de terminar? Ya terminé. Ok, Ailet, compárteme tu idea, tu concepto, tu característica que redactaste acerca de qué es lo social para ti. Yo puse que lo social es la manera en que uno como persona puede interactuar, ya sea con otra, puede ser en un grupo o en alguna comunidad. Ok, gracias. Entonces, lo social para ti es la forma en la que interactuamos con las personas. Ok, muy bien. Haces ahí una distinción. Las personas que compartimos un espacio, que compartimos alguna cultura, ¿cómo es que lo Eh, delimitas, Ailet? Puede ser ya sea con diferentes pensamientos, etnias, es lo que nos llega a juntar o a hacer que tengamos Un vínculo. pensamientos, exacto, que nos unan. Ok, perfecto, Ailet. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Blanca, Aislinn, Esmeralda. Maestra, yo puse a pequeños rasgos a mi manera de pensar, lo social se refiere a algo o a alguien que vive en sociedad, es decir, tiene habilidad para empatizar con el entorno o alguien en particular. Ok, perfecto, Blanca. Entonces, sabemos que partiendo de esta premisa, sí, que el ser humano es un ser social por naturaleza. Si eso nos queda claro, no puede darse la evolución del hombre en todas sus esferas si el hombre fuera, y hablo de hombre en la cuestión de seres humanos, no nada más como género, si el hombre fuera un individuo que fuera aislado. O sea, no habría evolución en ninguna de las características que tenemos. El ser humano es social por naturaleza, ¿sí? Entonces, en esta situación, sabemos y entendemos que lo social
Es como ustedes lo han delimitado, esta serie de relaciones que se establecen y cómo conllevan estos a la evolución, tanto del hombre, tanto en el aspecto cultural, educativo, inclusive biológico, fisiológico, ¿sí? Cómo es que evolucionan todas estas esferas, es cierto. Aislinn, ¿qué pusiste en lo que es para ti lo social? Bueno, yo puse que lo social es toda aquella unión que hay entre los seres humanos o interacción que puedan tener, que va cambiando constantemente. Que va cambiando constantemente. ¿Por qué cambia, Aislinn? ¿Qué crees que es lo que sea que cambie? Porque como somos en sociedad, yo opino que pues de cierta manera con el paso del tiempo van cambiando algunas creencias o algunas culturas que se tienen. Efectivamente, la sociedad no es un ente fijo, es un ente evolucionante, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Ahí entendemos también que la sociología tiene que ir evolucionando, ¿sí? Ahora les voy a explicar qué es lo que va a pasar. Esmeralda, ¿qué es para ti lo social? Yo puse que es o son las relaciones que se establecen entre miembros de una sociedad que tiene necesidad de existir o formar parte de una comunidad. Ok, perfecto, Esmeralda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Les agradezco. Y sí, efectivamente, ¿qué punto o qué particularidad encontramos en las definiciones o en los conceptos que ustedes manejan? ¿No? Son relaciones que se establecen entre las personas, ¿sí? Y por ahí agregábamos, pues sí, que ayudan a la evolución de la sociedad. Efectivamente. ¿Qué pasa entonces? Esta cuestión de cómo son esas uniones de personas, cómo son las relaciones que se dan, cuáles son las bases sobre las cuales se dan las relaciones sociales, cómo han evolucionado las sociedades a lo largo del tiempo, ¿sí? Cómo es que estas interacciones han coadyuvado en la construcción de un tipo de cultura, de un tipo de educación, ¿sí? Porque eso también tiene que ver directamente con la educación, tiene también que ver inclusive con los derechos humanos, ¿sí? Es una evolución, ¿sí? Como lo mencionaban, la sociedad no es un ente fijo, la sociedad es un ente que evoluciona. Ahora bien, ¿quién se encarga entonces de estudiar todo esto que nosotros acabamos de definir como es lo social o lo que es la sociedad? Pues precisamente lo que es la sociología, ¿sí? Lo que es la sociología. ¿Cómo empieza esta disciplina? ¿Cómo surge? ¿Sí? ¿Cómo surgen estas ideas de querer estudiar o de querer empezar a sentar un precedente? ¿Sí? Ciertas bases teóricas de esta disciplina, que es la sociología, surgen de las ideas de la ilustración, ¿sí? ¿Qué fue la ilustración? Pues sabemos que fue un movimiento cultural y sobre todo intelectual que se da entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Entonces sabemos que de manera equilibrada está relacionada, ¿sí? Las primeras bases teóricas de la sociología con lo que es la ilustración, con las primeras ideas de la ilustración. Es ahí donde empieza a nacer esta disciplina, donde empieza a tomar forma, donde empiezan a surgir las primeras ideas acerca de este estudio que se realiza en la sociedad, ¿sí? Sabemos que se dan otros fenómenos históricos, fenómenos sociales, ¿sí? Y posteriormente a esto, diversos académicos continuaron desarrollando pensamientos y teorías, ¿sí? Continuaron haciendo estudios y en base a estos estudios desarrollaron algunas teorías, ¿sí? Y estas teorías posteriormente ya encuadran o dan los principios o los primeros ideas, ¿sí? De lo que hoy conocemos como sociología. ¿Quién es el precursor de la sociología? Augusto Comte. Augusto Comte, un filósofo francés, ¿sí? Que dentro de este contexto histórico se le conoce como el padre de la sociología, ¿sí? Entonces, Augusto Comte es un filósofo francés a quien se le conoce como el padre de la sociología. ¿Por qué? Porque fue de los primeros en realizar estas teorías, ¿sí? El primero en formular ciertos postulados acerca de lo que era la sociología, el primero en mostrar este interés en el estudio de los fenómenos sociales que rodeaban su época, ¿sí? Él es el precursor y por tanto es el padre de la sociología. Y ahí tenemos a Augusto Comte, filósofo francés que abarca en esta etapa de vida de 1798 a 1857. ¿Qué pasa después? Pues decíamos,
tiene que haber, ya Augusto Comte empieza a sentir esta necesidad, empieza a postular, empieza a hacer los primeros parteaguas de lo que es la sociología. Sí, en su época él se interesó por analizar ciertos fenómenos sociales que estaban visibles en esa época, pero sabemos nuevamente, al pasar del tiempo, surgen nuevas necesidades, nuevos hechos que estudiar, y es hasta el siglo XX, en el siglo XX, cuando ya de manera formal la sociología surge como un campo académico formal, ¿sí? Hasta el siglo XX es que de manera formal la sociología se instruye, ¿sí? Como una materia que tiene que formar parte de la currícula de diferentes universidades, y esto se da particularmente o en principio en Europa y Norteamérica, ¿sí? Hasta el siglo XX esta disciplina que surgió así, ¿sí? Como una manera de estudiar ciertos fenómenos, ¿sí? Cuyo precursor fue Augusto Comte, si él estudiaba, no tenía un interés en que la sociología formara parte de una cuestión académica, ¿sí? Él lo hacía con la finalidad de entender qué es lo que pasaba, cómo se construía la historia, cómo evolucionaban las sociedades, cómo es que se daban estos rasgos distintivos entre las personas, cómo se agrupaban, cuál era su finalidad, qué los hacía que se agruparan, ¿sí? Y tomaba mucho en cuenta también el positivismo, ¿sí? Realiza todo esto, pero a través del tiempo, hasta el siglo XX, la sociología se convierte en un campo académico. ¿Qué queremos decir con esto? Con que se convierte en un campo académico formal, que entonces se convierte en una disciplina o una materia que tiene que ser facilitada en diferentes universidades, ¿sí? Y ojo aquí con esto, porque surge aquí esta apreciación que pudiéramos decir, bueno, ¿y qué nos aporta la sociología a mí tal vez como pedagogo? ¿Qué me aporta la sociología a mí como abogado? Pues es muchísimo, porque recordemos entonces que forma parte del campo de estudio de las ciencias sociales. Y no solamente eso, también la sociología tiene demasiado que aportar y demasiado que construir a las diferentes profesiones que pudieran existir. Es por eso entonces que en el siglo XX, dada la importancia de esta disciplina, de esta ciencia, se introduce de manera formal en las ofertas académicas de diferentes universidades, ¿sí? Ojo, aquí empezó pues en Europa y Norteamérica, ¿sí? La comunidad científica sociológica muestra un interés especial en la aplicación del conocimiento sociológico al estudio de la educación desde diferentes perspectivas. Hay diferentes ramas de la sociología, ¿sí? La sociología aplicada a la educación, la sociología aplicada al derecho, ¿sí? La sociología aplicada a la cuestión de los derechos humanos, y de todo esto podemos hacer un gran esquema de la sociología aplicada a diferentes áreas de interés o a diferentes especialidades, ¿sí? Entonces, cuando en el siglo XX pasa esto, todos los sociólogos, ¿sí? Se empiezan a interesar por la aplicación del conocimiento sociológico a ciertas áreas de estudio, es decir, ver la sociología desde diferentes perspectivas. ¿Qué perspectivas son? Las perspectivas de las diferentes especialidades o formaciones profesionales, ¿sí? Como se los mencionaba en un principio, la sociología se agrupa dentro del campo de las ciencias sociales, ¿sí? Es decir, la sociología sí forma parte de este gran grupo de ciencias sociales. Y decíamos, las ciencias sociales se encargan de estudiar las relaciones que se establecen dentro de los miembros de una sociedad. La sociología no es la única rama de las ciencias sociales, hay muchas más, ¿sí? Pero la sociología, al formar parte de las ciencias sociales, tiene como particular finalidad analizar de manera científica a la sociedad humana y a las poblaciones. Hago una pregunta en este momento. ¿A qué se imaginan ustedes con lo que nos dice este párrafo? Analizar de manera científica. ¿A qué les suena esta parte de analizar de manera científica? Las escucho. ¿Quién puede o quién quiere contestarme esta pregunta? ¿No? Yo, Adelante. bueno, a mi parecer, como que se estudian la manera en que la persona interactúa, no sé cómo explicarlo, las acciones de la persona
Ujú. y cómo estas intervienen o afectan en la sociedad, o por qué es que hacen eso, es lo que yo logro entender. Ok, ¿qué otra cosa? Más que nada nos dice aquí la sociología, muchas gracias. La sociología está agrupada dentro de las ciencias sociales y tiene como finalidad analizar de manera científica, ¿sí? El análisis de manera científica se lleva a cabo y consta de varios pasos. Es decir, la manera científica es ese proceso, ¿sí? Esa forma de análisis que llevan a cabo las ciencias. Es un estudio organizado, sistematizado y coherente que tiene cierto número de pasos, es decir, una organización para llevar a cabo un estudio. ¿Sí? El estudio científico consta de 7 pasos estructurados. Por tanto, esta manera científica es un estudio organizado, sistematizado y coherente. Lleva un orden, ¿sí? Por eso también se le llaman ciencias sociales, ¿sí? ¿Qué estudia particularmente la sociología? A la sociedad humana y a las poblaciones, ¿sí? Para que se pueda hacer este estudio científico, este estudio organizado, ¿sí? Analiza la forma en la que la ciudadanía y las comunidades son impactadas por fenómenos, ya sea políticos, históricos, culturales, económicos, migratorios e incluso artísticos, ¿sí? Entonces, la sociología lo que realiza es un estudio sistematizado de la sociedad humana y las poblaciones. Pero antes, esos recursos que le van a servir para llevar a cabo este estudio, ¿sí? Van a ser o va a empezar por la forma en la que la ciudadanía, ¿sí? Y las comunidades, es decir, todos los miembros de un país, o recuerden que los miembros nos agrupamos en ciudadanos, pero también somos miembros de comunidades que son grupos más pequeños de personas que estamos unidos por algún tipo de vínculo, ¿sí? Entonces, se analiza tanto a los ciudadanos de un país como a las comunidades que forman parte de este país, ¿sí? Cómo es que son impactadas por ciertos fenómenos, ¿sí? Estos fenómenos sociales, ya sea los políticos, históricos, culturales, económicos, migratorios, de cualquier tipo, ¿sí? Antes que empezar este estudio, va a analizar el impacto que ha tenido. Y hay un criterio básico, ¿sí? Que mantiene la sociología y lo pueden ver ustedes en su pantalla. Este criterio es que el comportamiento de las masas está directamente relacionado con los contextos y hechos que han experimentado, ¿sí? Este es el principal criterio, ¿sí? Que sigue la sociología. ¿Qué es importante de esto? Pues tiene relación con lo que mencionábamos en esta diapositiva, en la diapositiva anterior, que primordialmente o primeramente la sociología analiza la forma en que ciudadanía e comunidades se han visto impactadas por una serie de acontecimientos. De esta premisa surge el principal criterio que tiene la sociología, que es que el comportamiento de las masas está directamente relacionado con los contextos y hechos que han experimentado, ¿sí? Por ejemplo, y para no citar o para no hacer un ejemplo tal vez muy extenso, difícil, ¿no? Estamos en septiembre, ¿sí? ¿Qué pasa entonces en septiembre? Dígame, ¿qué pasa en septiembre? ¿Cómo podemos aplicar o cómo podemos analizar estas fechas con esta premisa que surge o que nos da la sociología? Que el comportamiento de las masas está directamente relacionado con los contextos que han experimentado. ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra en septiembre? Dígame, para los mexicanos. La independencia. La independencia de México, ¿sí? Todo el país se une, ¿sí? En una gran celebración, sin conmemoración a la independencia alcanzada por México, que fue una lucha de muchísimos años, ¿sí? Fue un acontecimiento, como lo podemos ver, un acontecimiento que estaba unido de diferentes tintes políticos, tintes económicos, culturales inclusive, y también económicos, ¿por qué no? ¿Sí? Una lucha de muchos años que finalmente culmina con la independencia de México, ¿sí? Entonces tenemos en qué deriva esto. Septiembre, todos los mexicanos, y es un comportamiento de las masas que está directamente relacionado con el contexto que se experimentó, con los hechos que se experimentaron hace tantos años, ¿sí?
nuestro comportamiento actual, estas conmemoraciones que realizamos en estas fechas, este comportamiento de una masa, porque somos una masa, somos ciudadanos, sí, de un mismo país, está relacionado con ese contexto, con esos hechos que muchos años atrás experimentamos, ¿sí? Entonces, ese es el criterio particular u objetivo que sigue la sociología. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan contemplado, ¿sí? Porque lo vamos a estar analizando y aplicando más adelante, ¿sí? Es evidente también como en ciertas regiones o en diferentes países, ya no nada más contextualizando en México, existen ciertos patrones de pensamiento, de conducta, ¿sí? Que se van a repetir en el gran número de los ciudadanos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se repite? Porque las familias y particularmente cada miembro de la comunidad ha sido impactado por los mismos elementos históricos y sociales, ¿sí? ¿Cómo llegamos a esta premisa? ¿Cómo llegamos a esto que ustedes están viendo ahí? Sí, pues es parte de lo que estudió la sociología, ¿sí? Que en determinadas regiones o en determinados países hay patrones de pensamiento y de comportamiento, patrones de pensamiento y de comportamiento que los ciudadanos repetimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque primeramente, pues en nuestro núcleo básico, que es la familia, se vio impactada por alguna situación, ¿sí? Y no solamente la familia, pues todos los miembros de una comunidad han sido impactados por estos elementos históricos o sociales, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Situando los postulados de Adorno y Horkheimer, nos dice que la sociología nace como hija del positivismo, ¿sí? ¿Han escuchado hablar acerca de lo que es el positivismo? ¿Qué es el positivismo? Dígame, si de igual manera no lo han escuchado, con toda sinceridad, sin temor ni miedo a nada, dígame, no sé, maestra, ¿qué es el positivismo? Dígame, ¿qué es el positivismo? ¿No? Blanca, AL de Esmeralda. Maestra, no se refiere a, pues ahí como dice, uno conoce lo positivo y lo negativo. No se Ok. refiere, no se refiere, por ejemplo, a encontrar algo, pero que se afirme, pero que sea para bien de uno, que sea de manera positiva, no que Ok. sea, o sea, buscar lo bueno de cada cosa o en el momento de lo que se estén buscando, ¿no? Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Esa podría ser tal vez una idea de lo que es el positivismo, ¿sí? ¿Qué pasa ahora en este contexto de nuestra materia de sociología, ¿sí? Tenemos al positivismo como una corriente filosófica, ¿sí? El positivismo, como yo se los mencionaba de manera anterior, también tiene su origen en Augusto Comte, un Auguste Comte, ¿sí? Él también nos marca la pauta o es uno de los precursores del positivismo. Y ojo aquí, pónganme atención, el positivismo es una corriente filosófica, ¿sí? Es una forma de la filosofía, ¿sí? Que tiene como principal postulado que el conocimiento científico es único y es indivisible. El positivismo señala y mantiene que solamente aquello que podemos ver, que podemos palpar, es lo que tiene valor para una ciencia, ¿sí? Eso es, obviamente se lo estoy resumiendo en 3, 4 palabras, pero el positivismo es una corriente filosófica muy extensa, ¿sí? Muy, muy extensa que podemos aplicar en cualquiera de las materias que ustedes estudien. Hay diferentes corrientes ideológicas. Una de ellas es el positivismo, ¿sí? Que el positivismo, ¿por qué lo estamos analizando ahorita en sociología? Porque distintos autores sostienen que la sociología nace como hija del positivismo. Nuevamente, el positivismo es una corriente filosófica, sí, es una corriente filosófica que dentro de sus postulados, pues nos viene a decir o nos viene a sostener y mantener que el conocimiento científico es único, sí, y va a ser de carácter auténtico. ¿Qué es auténtico? Solamente va a ser aquello que podemos ver, que podemos comprobar, sí, y que podemos tener. Eso, a grosso modo, marca el positivismo.
Ahora, no es difícil contrariar a Adorno y Horkheimer. ¿Por qué? Nuevamente, ¿quién es el padre de la sociología? Augusto Comte. Precursor de la sociología, Augusto Comte, ¿sí? ¿Por qué señalan entonces que la sociología nace como hija del positivismo? ¿Sí? Porque desde los inicios de la sociología se busca liberar la voluntad y el conocimiento de la influencia del saber religioso, ¿sí? Y de cualquier especulación metafísica. Hasta aquí hago una acotación. Sabemos que para que una determinada materia sea denominada ciencia, pues ha requerido la comprobación de sus postulados, ¿sí? Por eso se le conoce como ciencia. ¿Por qué? Porque siguió un estudio sistematizado, organizado y coherente y comprobó sus hipótesis y sus teorías. Y entonces ya tenemos que es una ciencia, ¿sí? Entonces, aquí nos dice en nuestra diapositiva, la sociología nace como hija del positivismo, pues desde sus inicios busca liberar a la voluntad y el conocimiento de la influencia del saber religioso, ¿sí? Díganme ustedes, y vamos a hablar desde un punto de vista científico, ¿sí? Científico. Dejando de lado tal vez nuestras creencias, lo que nosotros manifestamos y hago la acotación, de igual manera yo practico una religión. Sin embargo, si nosotros nos acotamos a lo que tenemos aquí, a los postulados que hacen desde el punto de vista científico, ¿la religión es una ciencia? ¿La metafísica es una ciencia? ¿Me pueden contestar eso? ¿Son ciencias estas dos características que hemos mencionado, tanto la religión como la metafísica? ¿Son ciencias? Las escucho. Denme su punto de vista. Ailet, Blanca, Esmeralda, ¿qué me falta? Más que nada, la religión no podría venir siendo una creencia. Es una creencia, ¿sí? No resulta, la metafísica de igual manera no puede ser una ciencia. ¿Por qué? Porque en este campo de estudio, pues falta esta última parte de lo que es la comprobación, ¿sí? No se da todavía para que sea una ciencia. Y entonces, ¿qué sucede? Dice aquí, y es muy importante, la sociología nace para o con ese postulado de liberar la voluntad y el conocimiento. Recordemos que voluntad y conocimiento tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Y la sociología quita tanto la religión como la metafísica de esa libertad y de esa voluntad. Y pretende estudiar entonces, ¿sí? Desde el punto de vista filosófico, ¿sí? Estudia desde la rigurosidad y objetividad de lo que es una investigación científica aplicada a la comprensión de los fenómenos sociales, ¿sí? A eso, esa es la relación que existe entre el positivismo y la sociología. Nuevamente decíamos, el positivismo es una corriente filosófica que nos señala que únicamente va a existir aquello que es comprobable a través de la ciencia. Y la ciencia es todos aquellos fenómenos, aquellos pasos organizados, sistematizados y coherentes que vienen a comprobar cierta hipótesis, teoría o postulado, ¿sí? Entonces, nos dice, si la sociología es hija del positivismo, únicamente vamos a estudiar a los fenómenos sociales con rigurosidad y objetividad, características de lo que es la investigación científica, ¿sí? Dado esto, hay conceptos básicos y muy importantes que ha desarrollado la sociología, ¿sí? Decir, ya me dices, bueno, ya sé qué es la sociología, ya sé qué hace la sociología. ¿Qué ha hecho la sociología a lo largo del tiempo? ¿Qué conceptos van íntimamente ligados con la sociología, maestra? ¿Sí? Y tenemos en primer lugar la estratificación social, lo que es la clase social, la movilidad social y la desviación social. Estos son conceptos, ¿sí?, que han sido definidos por la sociología, pero no porque han sido definidos, hasta aquí termina el trabajo de la sociología. La sociología no dice, ya están definidos, ya están los conceptos, me voy con algo más. ¿Por qué? Porque quedamos que estamos hablando de una ciencia social, ¿sí? Y la sociedad evoluciona continuamente.
¿Quién nos va a ayudar a estudiar, a marcar las pautas, a saber qué está pasando con la problemática social? ¿Cómo podemos cambiar ciertas problemáticas? ¿Cómo podemos impactar de manera benéfica a una sociedad? Pues precisamente la sociología, ¿sí? Conceptos desarrollados, primero, estratificación social, ¿sí? Para la sociología, ¿qué es la estratificación social? ¿Sí? Es la forma en la que se estructura una sociedad en referencia a un criterio de categorización que ya está preestablecido. La estratificación tiene íntima relación con lo que es el poder adquisitivo, ¿sí? ¿Qué es el poder adquisitivo? Dígame, ¿qué es el poder adquisitivo? ¿Qué les suena que sea el poder adquisitivo? ¿Qué es para ustedes el poder adquisitivo? Dígame, ¿qué es el poder adquisitivo? ¿No? Ailet, Blanca, Esmeralda, Pues el poder que puedes adquirir. No el sé. poder que puedes adquirir, ¿qué otra cosa? El poder adquisitivo va íntimamente relacionado con la cuestión de lo que es el dinero, ¿sí? Esta estratificación social. ¿Con cuánto capital cuentan las personas para poder satisfacer sus necesidades y tal vez un poco más? Eso es el poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, la estratificación social se mide tomando en cuenta el poder adquisitivo, el estatus y lo que es el poder social, político y económico. ¿Qué es el poder? Pues es esta facultad de ser coercibles o de hacer valer la voluntad por encima de otras personas, ¿sí? La estratificación social, ¿para qué nos sirve? La estratificación social en materia de ciencias sociales nos va a servir como un parámetro que va a ser de vital ayuda o de vital congruencia para marcar un fenómeno o para saber cómo está latente esta problemática social que es muy, muy, muy estudiada. La desigualdad existente en cuanto a la distribución de los bienes materiales, ¿sí? Nuevamente, ¿qué nos ayudó? ¿Quién nos ayudó? La sociología, ¿sí? Entonces, la estratificación social es esta forma y lo pueden ver, pues, tal vez de una manera gráfica y en esa imagen que está, ¿sí? La estratificación social es la estructura que hay en una sociedad en referencia a un criterio de categorización y este criterio es el poder adquisitivo, ¿sí? Esta estratificación que ha sido o el concepto ha sido desarrollado y estudiado por la sociología nos va a ayudar para estudiar y probablemente solucionar o dar mecanismos, ¿sí? Que vengan a dar esta solución a este problema de la distribución inequitativa de bienes materiales, ¿sí? Siguiente concepto que nos otorga la sociología, la clase social. Este concepto es aplicado a diferentes ámbitos de análisis. ¿Qué es una clase social? ¿Cómo definimos una clase social? Es un grupo de individuos vinculados por características comunes en cuanto al poder adquisitivo o económico, ¿sí? Eso es lo que es la clase social. Si ustedes analizan el último estudio realizado por el INEGI en México, sabremos entonces, y fue muy sonado, que en México pues estamos estratificados en 3 clases sociales de acuerdo a nuestro nivel de ingreso, ¿sí? De acuerdo a los ingresos con los cuales contamos. Esos ingresos los conocemos como poder adquisitivo o económico. Entonces, esta definición de clase social aplicada, ya la podemos ver entonces, ¿sí? Que la clase social es este conjunto de individuos que estamos vinculados. ¿Por qué? Porque tenemos tal vez el mismo poder adquisitivo. En la práctica, ¿cómo se aplicó? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo lo podemos ver reflejado en la realidad de nuestro contexto? Pues nuevamente les digo, si ustedes analizan ese estudio que realiza el INEGI, en México existe la agrupación de diferentes clases sociales y se preguntarán, ¿y cómo lo hicieron para crear esas clases sociales? Ah, pues nuevamente por el poder adquisitivo o el nivel de ingresos con el cual contamos los mexicanos. Ese fue como su estándar. ¿Cuál es tu nivel de ingreso? ¿Cuál es tu poder adquisitivo? Y basándose en esa información, hicieron la estratificación de las clases sociales que existen en México, ¿sí? Otro punto y otra
definición o concepto que nos aporta la sociología es la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Este estudio que se ha realizado a lo largo de los años, y lo pueden ver ustedes en su pantalla, ¿sí? ¿Cómo es que, dado el concepto anterior de clase social, ¿sí?, las personas han aumentado o han movido su estatus en la sociedad? Y ojo, no todo es lineal ascendente, también hay lineal descendente. A eso se refiere la sociología con este estudio en cuanto a la movilidad social. En referencia a la clase social, ¿cómo es o cuál es el fenómeno que da basado en el poder adquisitivo que refleja en lo que es la movilidad social? ¿Sí? Siguiente concepto, la desviación social. Y esta desviación social ya no tiene que ver con una cuestión de poder adquisitivo. Esta desviación social hace mayor referencia a identificar ciertas conductas que son cometidas por las personas y que no están alineadas a lo que normalmente la sociedad espera de ellas. Les pido, por favor, de manera rápida y breve, denme un ejemplo de alguna desviación social. Si yo les digo el concepto, les estoy diciendo, bueno, ¿qué es la desviación social? La desviación social son conductas cometidas por las personas y que no se encuentran alineadas a lo que normalmente la sociedad espera de ellas. ¿Qué ejemplo me podrían dar de esto, de lo que es la desviación social? En su contexto, o que ustedes hayan visto, o que hayan sabido, ¿qué es la desviación social? Deme un ejemplo de desviación social. Aislinn, Blanca, Ailet, ¿qué es la desviación social? Un ejemplo, ya no me digan qué, ya dijimos, la desviación social son conductas, ¿sí? Conductas que son exteriorizadas por una persona y que no están alineadas a lo que su entorno, su contexto, su comunidad espera de ellas. Entonces, díganme ustedes algún ejemplo de ello. ¿Se les viene alguno a la mente? ¿No se les viene? Puede ser cualquier cuestión, tal vez que no sea aceptada como lo que conocemos normas de trato social, como normas morales, o ya inclusive en la cuestión podemos hablar en la cuestión de algún tipo de delito, ¿sí? Den ustedes algún ejemplo de alguna conducta que en algún momento despliega una persona y que no es lo socialmente adecuado. ¿Se les viene alguno a la mente? Perdón, puede ser un robo Robo, o exactamente. algún insulto o así. Ahí me manejas dos, ¿no? Un insulto es un comportamiento desplegado, exteriorizado, ¿sí? Que es sociablemente inaceptable, pero no hay una consecuencia de derecho, ¿sí? No está escrito en una norma, no está en una ley. Tú te desplegaste una conducta que viene a ser un tipo de desviación social. ¿Por qué? Porque la sociedad estamos creados y por eso hay normas sociales, normas morales, normas de trato, y la sociedad no ve bien eso que tú realizaste. Siguiente ejemplo que me diste, tal vez tomar o robar o lo dice la ley, ¿no? Apoderarse de algún instrumento, objeto, material, dinero que no te pertenezca. Eso sí ya está contemplado en una ley, ¿sí? Ya está ahí. Entonces, a estos dos ejemplos, tanto de índole moral, de índole social, de índole punitivo, resulta ser que se le conoce como desviación social, ¿sí? Ya sea una conducta exteriorizada, nuevamente materializada, se tenga o no se tenga la intención de realizarlo, pero es mal visto por la sociedad. Y se preguntaban ustedes, ay, maestra, ¿y a poco hay conductas que no tenemos intención de realizarla y son mal vistas? Sí, sí las hay, ¿sí? Por ejemplo, imagínense ustedes que tal vez alguien va manejando un coche, ¿sí? Y no tuvo la intención, no lo pensó, no lo premeditó, no tenía voluntad ni intención. Va manejando su coche, se atraviesa un niño y lo atropella. ¿Es socialmente bien visto? No, es socialmente mal visto.
No tuvo la intención, no tuvo la premeditación, no lo pensó, no había voluntad. Sin embargo, se cometió una conducta que es exteriorizable, es vista, ¿sí? Y que está castigada por las normas, ¿sí? O las leyes que ya se encuentran establecidas, ¿sí? Ahí podemos ver cómo en ocasiones puede ser de carácter voluntario o de carácter involuntario, ¿sí? ¿Quedó claro esta parte? Muy bien. Ahora bien, en este concepto, nuevamente, lo que es la desviación social, ¿sí? Y lo decimos en el siguiente tópico. ¿Me pueden confirmar si se puede ver mi diapositiva, por favor? Sí, sí Sí se se puede. Sí ve. se ve. Perfecto, muchísimas gracias, ¿sí? Entonces, nos dice el segundo apartado. Ese tipo de conductas puede ser aquellas que están tipificadas como delitos, ¿sí? ¿En qué consiste la tipificación? Pues la tipificación es el hecho de que estén descritos en un código o en una ley y que en efecto entonces tengan algún castigo de tipo judicial y se configura lo que es un delito. Pero hay otros quebrantamientos o otras conductas que simplemente están fuera de los estándares morales, éticos y culturales de una determinada comunidad. Por ejemplo, ya lo dijeron, insultar, ¿sí? Insultar está fuera de nuestro estándar moral y ético, ¿sí? Tal vez cultural también, pero no está tipificado, ¿sí? Tipificado o no tipificado son conductas, ¿sí? Que no son normalmente aceptadas por la sociedad. Y entonces hablamos que existe lo que se conoce como desviación social. ¿Y qué realiza la sociología en esta cuestión de la desviación social? Número uno, ha definido la desviación social. Número dos, se encarga de estudiar los fenómenos, ¿sí? Que llevan o cómo es que estos índices de desviación social han aumentado o bien cuáles son las pautas para que se disminuya la desviación social. ¿Qué es lo que motiva a los individuos de una sociedad a que puedan quebrantar las normas? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuál es la aplicabilidad de las normas? ¿La funcionabilidad de las normas? Todo esto lo lleva a cabo la sociología, ¿sí? Ahora bien, pasando a otra cuestión, los tipos de sociología, ¿sí? Hay diferentes tipos de sociología, ¿sí? Ya sabemos nuevamente cuáles son los conceptos, cómo están definidos cada uno, cómo colaboran con esta funcionabilidad de la sociología. Ahora bien, tenemos diferentes tipos de sociología, atendiendo al método, atendiendo al ámbito de estudio y atendiendo al fenómeno social, ¿sí? Estos son los diferentes tipos de sociología, ¿sí? Son tres. ¿Qué va a pasar? Vamos a ir describiendo cada uno, ¿sí? El primero, el primero es el tipo de sociología por metodología, ¿sí? Esta sociología por metodología, ¿sí? Vamos a encontrar, y es la primera división, y ojo porque les voy a ir preguntando al término de cada uno, ¿sí? Entonces, estamos claros que estamos en los tipos de sociología, ¿sí? ¿Sí pueden ver mi esquema de los tres tipos de sociología? ¿Sí lo Sí podemos se ver? ve. Perfecto. Entonces, este esquema denota, ¿sí? Que los tipos de sociología están definidos, número uno, por el método o la metodología. Número dos, por el ámbito de estudio. Y número tres, por el fenómeno social, ¿sí? En un primer momento, vamos a estudiar lo que es el tipo de sociología por metodología. ¿Y qué es una metodología? Dígame, ¿qué les suena que es una metodología? ¿Qué es para ustedes una metodología? ¿Qué es? ¿Qué les viene a la mente con metodología? Los escucho, dígame, ¿qué es metodología? Es muy sencillo, ¿sí? La metodología viene a ser una forma de realizar las cosas, ¿sí? Un método aplicado y la forma estructurada de llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, en el tipo de sociología por metodología, tenemos dos tipos de sociología. La sociología de técnicas cualitativas y la sociología de técnicas cuantitativas, ¿sí? ¿Quién me puede apoyar a leer el primer apartado de técnicas cuantitativas? ¿Quién me puede apoyar a leer esta parte?
Técnicas cuantitativas. Esta aquella que se enfoca en el análisis de aquello que involucre datos difíciles de cuantificar y que sean subjetivos desde el punto de vista epistemológico. Epistemológico. Muy bien, muchísimas gracias. Siguiente, el método cuantitativo, ¿sí? ¿Quién, por favor, puede terminar de leer la diapositiva? Las escucho. Método cuantitativo. El método cuantitativo se aplica para el estudio de elementos históricos y para identificar la dinámica de vida de grupos sociales en particular. Ok, ¿El siguiente. otro también? Sí, por favor. Técnicas cualitativas más empleadas en el campo sociológico. Grupos de discusión y de entrevista en profundidad. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Sí, entonces, tenemos aquí, sí, que van a ser tanto técnicas cualitativas como cuantitativas, ¿sí? Las cuantitativas, ¿sí? Van a ser aquellas que se enfoquen en contar o fenómenos que podamos nosotros realizar un conteo, ¿sí? Y tenemos la sociología de técnicas cuantitativas. ¿Cuál es la sociología de técnicas cuantitativas? Va a ser aquella que se basa en los números y estadísticas para procesar información y llegar a conclusiones, es decir, aquello que podemos cuantificar. Las cualitativas, a diferencia de las cuantitativas, son aquellas, ¿sí? Para que les sea más fácil identificarlas, cuando escuchen la palabra cualitativa, es aquella que va a tomar como referencia ciertas cualidades, como nos decía, procesos históricos, fenómenos, características, y su método de estudio son grupos de discusión y entrevistas a profundidad. Esos estudios que son de manera directa con lo que estamos nosotros intentando definir como fenómeno, ¿sí? Las cuantitativas ya no se basan en características, se basan en los números y estadísticas para procesar información y llegar a lo que son las conclusiones, ¿sí? Las cuantitativas entonces tienen que ver con la medición exacta, ¿sí? Medición exacta de lo que estamos estudiando, lo que es la estadística, lo que es el procesamiento de información para llegar a conclusiones. En este caso, en lo que es la sociología de técnicas cuantitativas, pues sabemos que la propia evolución de la humanidad lleva a que actualmente se enfrente un reto muy grande, que es, por ejemplo, el Big Data. ¿Qué es el fenómeno Big Data? Es esta serie de innumerable cantidad de información que se almacena, ¿sí? Todo el tiempo se está produciendo información, ¿sí? Muchísima. Y el otro que es el Machine Learning. El Machine Learning es esta situación de que actualmente, ¿sí? Ya todo es este aprendizaje por medio de las máquinas, ¿sí? Como por ejemplo lo podemos nosotros observar, ¿no? Los celulares cuentan con identificador de voz, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Nosotros sabemos, por ejemplo, aquellos que tengan Facebook, buscamos una cosa en nuestro buscador y al rato nos aparece toda la publicidad en el Facebook, ¿sí? ¿Por qué? La propia tecnología ha llevado a que se dé este fenómeno de lo que es el machine learning, el aprendizaje de las máquinas, ¿sí? Ya todos los datos se encuentran procesados, ya todo está automatizado, ¿sí? Y se permite a las personas, a los profesionales, obtener datos precisos de una forma automática, ¿sí? Y acceder a esto a través de los software, el software, todos los programas, lo que no podemos tocar, ¿sí? Y los sistemas centralizados, ¿sí? Que son intuitivos y son prácticos, ¿sí? Estas técnicas cuantitativas, pues son tal vez de esa manera. Y ustedes lo han visto al navegar en Internet, pues les aparecen encuestas, les aparecen situaciones de ese tipo, ¿sí? O los buscadores por voz. Toda esa información que nosotros proporcionamos, tanto a un celular como a una computadora, es información que se va almacenando y que de cierta manera, en determinado momento, servirá para algún tipo de técnica cuantitativa. Lo podemos ver aquí, si pueden ver esta imagen, por una parte nos dice lo cualitativo. ¿Qué es el estudio cualitativo? Aquel que analiza pues las cualidades. ¿Cuál es su método? La entrevista directa, ¿sí? Cosas que tal vez no podemos medir porque tal vez estudia un proceso histórico,
¿sí? Estudia un fenómeno social, un fenómeno económico y tiene que ver directamente con la relación de las personas. Y por otra parte tenemos la técnica cuantitativa, que ya es o tiene relación directa con con la cuestión de la estadística, el almacenamiento de datos, el procesamiento de datos, ¿sí? Cuantitativo nuevamente hace relación a cuantificar y cualitativo hace relación a la cuestión de las cualidades que estaremos estudiando, ¿sí? ¿Sí queda claro esta metodología? Dígamelo, si no lo retomamos. Porque ya no las escucho, no sé si ya se durmieron, si no ya se perdieron en la clase. Dígame, abran su micrófono y dígame. Sí quedó claro. ¿Sí? Veo Sí. por ahí una risa quisquillosa, o se están riendo de mí, o qué, porque ya no Claro. ¿Mané? Estamos poniendo atención, maestra, porque, bueno, para mí Perfecto. son definiciones nuevas. Ok, perfecto, muy bien. De cualquier manera, si surge alguna duda y yo estoy hablando, sin pena, abran su micrófono y díganme, porque yo no puedo ver que levanten la mano y eso, ¿ok? No sé, sin temor alguno, abran la conversación y abran su micrófono y me lo expresan, por favor. Entonces, esta es la metodología o es la forma de división de la sociología por cuanto hace al método aplicado, ¿sí? Díganme ustedes, por ejemplo, en un estudio que va a realizar la sociología, que tiene relación con el proceso histórico de lo que fue la independencia de México, ¿qué método se estaría ocupando? ¿Un cualitativo o un cuantitativo? Un cualitativo. Un cualitativo, exactamente. Y por ejemplo, en estos estudios que realiza o que lleva a cabo el INEGI, en este ejemplo que yo les di, y bueno, si les ha tocado en algún momento que los entrevista alguien del INEGI o inclusive si han trabajado en el INEGI, se darán cuenta que el INEGI mide diferentes factores como la economía, la educación, la preparación, la cuestión laboral, ¿sí? En estos estudios que hace el INEGI también lleva a cabo un estudio de cuáles son los niveles educativos, o el máximo y mínimo nivel educativo que se maneja en esta estadística en México, ¿no? Entonces, al momento de hacer estos estudios que realiza el INEGI, dígame, ¿qué sería un estudio cuantitativo o cualitativo? Cuantitativo. Un Cuantitativo. cuantitativo. ¿Por qué? Efectivamente, porque está cuantificando, ¿sí? Cuantificando o llevando a cabo el almacenamiento de los números con los cuales maneja, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia entre diferentes metodologías y obvio, ambas tienen que ver directamente con la sociología. Siguiente tipo de sociología por ámbito de estudio, ¿sí? En este caso, en este grupo de sociología, ¿sí? Podemos citar, por ejemplo, en este grupo de ámbito de estudio, es decir, ¿qué va a estudiar la sociología? ¿En qué se va a especializar? ¿Cómo la vamos a ocupar en cierta profesionalización? En este grupo destaca la sociología del trabajo, que va a estudiar las condiciones laborales de determinados grupos en periodos específicos. Y ojo aquí, no quiero decir que solamente exista la sociología del trabajo, porque otro apartado muy importante es la sociología de la educación, ¿sí? Puedo citar en este momento estos dos para ejemplificarles cómo está dividida la sociología por ámbito de estudio. Sin embargo, solamente lo hago de una manera explicativa, no es encuadrada, no es limitativa, es a fin de ejemplificar. Sin embargo, no se limita únicamente a estos dos tipos de sociología, ¿sí? En este caso, lo que yo les quiero dar a entender es que la sociología por ámbito de estudio se va a caracterizar por estudiar las condiciones de determinado grupo social, determinada comunidad en relación a una cuestión específica. Por ejemplo, la sociología del trabajo, que estudia las condiciones laborales de determinados grupos en periodos específicos. Por ejemplo, ¿cómo eran las condiciones laborales en el siglo pasado? ¿Cómo eran las condiciones laborales
tal vez hace 5 años, sí, hace tal vez 100 años no se permitía que las mujeres tuvieran derecho a un trabajo, ¿sí? Tiempo atrás, de igual manera, se ha podido y los estudios han podido llevar a que las mujeres no gozaban con las mismas o las mismas prestaciones laborales que un hombre, ¿sí? Se hizo un estudio de ello. ¿En qué derivó? Aunque actualmente existe una igualdad de condiciones en las cuestiones laborales, ¿sí? Pero primero se fragmenta de acuerdo a la especificidad de lo que queremos saber y en segundo, el periodo de tiempo que queremos estudiar, ¿sí? Para que se pueda llevar a cabo este estudio científico. Un ejemplo de esto también, o este ejemplo de esta rama sociológica, se aplicó para determinar las características de lo que conocemos como dinámica laboral de los obreros durante los grandes desarrollos industriales del siglo XX, ¿sí? Ahí en este estudio que se realizó se aplicó, ¿sí?, la sociología del trabajo para saber cómo era la dinámica laboral de los obreros en el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando se dan estos grandes desarrollos industriales, ¿sí? Se aplicó, ¿y por qué decimos se aplicó la sociología? Nuevamente, recordemos que la sociología es una disciplina, una ciencia que tiene su propio método de estudio, ¿sí? Entonces, todo eso que nos aporta la sociología enfocado a una cuestión laboral, lo conocemos como sociología del trabajo. Y otra muy importante, se los mencionaba, la sociología de la educación. La sociología de la educación es, obviamente, todo este fenómeno educativo, cómo es que ha ido evolucionando, cómo es que la cultura, la religión y la educación han ido evolucionando. ¿Cómo se estudia la educación como un fenómeno? Pues se aplica entonces la metodología o los métodos que tiene la sociología para conocer cómo es que hemos pasado, ¿sí?, de ser nómadas hace muchísimos años, cómo es que se dieron los primeros vestigios de educación, a ahora ser una sociedad que tiene sus propias metodologías de estudio, que tiene sus formas de educación y cómo es que, o el porqué de que en cada país la educación tenga ciertos objetivos. ¿Por qué no es la misma educación en México que en Estados Unidos? ¿Por qué no se enseñan las mismas materias? ¿Por qué no se sigue la misma metodología? Ah, porque se atiende a diferentes cuestiones, como puede ser la economía, como puede ser lo que el país busca propulsar por sí mismo, ¿sí? Todo eso lo lleva a cabo, el estudio lo lleva la sociología de la educación, ¿sí? Y tenemos lo que es el tipo de sociología por fenómeno social. Este tipo de sociología por fenómeno social tiene su fundamento o se basa en las corrientes que permiten entender la sociología, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas corrientes de pensamiento? Como es, primero, el estructuralismo, ¿sí? ¿Qué es el estructuralismo? Es una visión holística. ¿Qué es una visión holística? Una visión integradora, ¿sí? El carácter de holístico hace referencia a eso, a la integración de diferentes factores, ¿sí? Y en este caso, ¿sí?, el estructuralismo, que es una corriente de pensamiento, tiene una visión holística y esta visión holística lleva a la premisa que la sociedad es un conjunto, ¿sí? No se estudia como elemento, estudia la sociedad como un conjunto, ¿sí? Y por otra parte tenemos el construccionismo, ¿sí? Esta corriente de pensamiento tiene su fundamento en lo que es la antropología social, ¿sí? Y también los diferentes factores que al integrarse derivaron en una sociedad y sus costumbres, creencias y percepciones. Entonces ya nos dimos cuenta cómo es que el estructuralismo mantiene un postulado y el construccionismo mantiene otro, mientras que el estructuralismo nos dice que la sociología se va a estudiar o va a estudiar a la sociedad como un ente, un conjunto. No lo va a dividir, no va nada. Lo va a estudiar partiendo de que la sociedad es una gran esfera, es un todo. Y como ese todo lo va a estudiar. Viene otra corriente de pensamiento que es el construccionismo y que nos dice, no, mi forma de aplicar la sociología para el estudio viene a ser que voy a estudiar cada factor, cómo era cada factor y cómo se integraron, ¿sí?,
cómo derivaron en la construcción de una sociedad. ¿Cómo ese factor tuvo que ver con la costumbre? ¿Cómo ese factor tuvo que ver con la creencia? ¿Cómo ese factor derivó en el entendimiento de percepciones? Y finalmente, ¿cómo se agruparon para formar una sociedad? ¿Sí? La sociología analítica, por su parte, va a valorar los fenómenos sociales como un gran sistema complejo que va a depender principalmente de las interacciones que se dan entre los individuos. Este es un tercer tipo de corriente de pensamiento, la sociología analítica, ¿sí? Ya no va a estudiar como un todo, ya no va a estudiar como los factores que la compusieron, la va a estudiar a partir de los sistemas que se dan entre la relación y conformación de comunidades, que se forman obviamente entre individuos, ¿sí? ¿Quedó claro esto hasta aquí? Dígame, ¿alguna duda de estas tipologías de sociología? ¿O ya se durmieron? Dígame, las escucho. No, maestra. ¿Seguras, seguras? Muy bien. Ok. Voy a importar. Aquí está. Perfecto. Ok. Entonces, tenemos aquí. Ya que explicamos todo esto y que ha quedado claro porque me lo han expresado, vamos a delimitar cuál es la importancia de la sociología. Ya sabemos qué es, cómo se estudia, cuáles son sus métodos, cuál es su finalidad, cuál es su objetivo. Ahora bien, ¿para qué me importa a mí la sociología? ¿No? Se preguntarán. Pues hay muchas cuestiones y aquí solamente estoy resumiendo algunas, ¿sí? Primero que nada, tiene como finalidad mejorar las relaciones sociales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué mejora las relaciones sociales? Porque estudia problemáticas y a partir del estudio de problemáticas es capaz de formular ciertos tópicos para disminuir las problemáticas, ¿sí? Nos va a servir también la sociología para el entendimiento del presente, ¿sí? Sabemos que si conocemos nuestra historia, si analizamos lo que ha sucedido, vamos a tener un entendimiento del presente y por tanto un mejor futuro, ¿sí? ¿Para qué otra cosa nos sirve la sociología? Para aportar conocimientos sobre la sociedad. Y nuevamente, solamente una sociedad, un pueblo que conoce su historia, será capaz de construir un mejor futuro, ¿sí? ¿Para qué más nos sirve? Para el bienestar humano, ¿sí? Y lo básico, identificar problemáticas. Una vez que se han identificado problemáticas, podemos formular soluciones y podemos entonces llevarlas a cabo con la finalidad de tener mejora en todos los demás aspectos, ¿sí? Y lo tenemos aquí, funciones de la sociología. Número 1, explica procesos y tendencias en el cambio sociológico. Es una ciencia, nuevamente lo repito, es una ciencia, una disciplina que nos va a marcar la pauta, que tiene una metodología de estudio, ¿sí? Y dada esta metodología de estudio, esto que es una ciencia, podemos entonces emitir algún tipo de postulado que sea aplicable. ¿Qué otra función tiene la sociología? Desarrollar nuevas teorías y conceptos del campo sociológico, ¿sí? Va a proponer argumentos para la comprensión de las dinámicas sociales, es decir, ¿cuál es la dinámica social que se sigue, por ejemplo, en Veracruz? ¿Sí? ¿Cómo están los estratos sociales? ¿Cómo es que la gente puede acrecentar su nivel económico? ¿Cómo es que la educación ha funcionado o se ha ido evolucionando en los últimos años? ¿Cómo el factor gobierno, política y cultura ha contribuido en el desarrollo, ¿sí?, económico de un estado, de un país o de índole internacional? Para eso nos sirve la sociología. ¿Para qué otra función tiene? Para desarrollar estrategias de solución de problemáticas sociales. Y nuevamente, considero que esa es una de las principales funciones que tiene la sociología. Recordemos, las problemáticas sociales no son únicamente las económicas. Tenemos problemáticas sociales en torno a la educación, ¿sí? En torno a lo que es precisamente la seguridad, ¿sí? La seguridad jurídica, también tenemos problemas de ello, ¿sí? ¿Para qué otra cosa, qué otra función tiene la sociología? Para promover programas que beneficien a los menos favorecidos, ¿sí? Estas son las funciones que tiene la sociología. De aquí ustedes consideran, de acuerdo a lo que hemos analizado el día de hoy,
que pudieran agregar alguna otra función de la sociología, algo más que ustedes quieran o piensen que sea que nos puede servir la sociología, aparte de esto que les he presentado, ¿no? Aislinn, Ailet, Esmeralda. Y ojo, nuevamente, esto no es lo que yo les acabo de decir, no es limitativo, ¿sí? No es limitativo, no es que diga, ay, la maestra me dijo esto y solamente para estudiar la sociología. No, hay más, ¿no? Hay muchísimo más para que tiene funciones la sociología. Y muy importante, porque de esto deriva la actividad que se va a quedar como tarea. Esas son las funciones en términos generales que podemos citar de la sociología, ¿sí? Pero decíamos, existe lo que es la sociología particularizada a cierto sector, a cierta área. Ahora, ¿cómo lo vamos a particularizar? ¿Qué es lo que se va a quedar como actividad? Permítame un segundo. Listo. ¿Sí lo podemos ver? Sí, maestra. Sí. ¿Sí? Ok. Perfecto. Dice, esta pregunta se la van a quedar ustedes y me van a desarrollar una respuesta, ¿sí? Desde tu perspectiva, ¿qué función e importancia tiene la sociología en tu futuro campo laboral? ¿Sí? Desde su perspectiva, sabemos que ahorita está en una formación profesional, pero también ya sabemos que ustedes eligieron una formación profesional y ya conocen o más o menos tienen el bosquejo de cuál va a ser su campo laboral, ¿sí? Me van a formular ustedes entonces qué función e importancia tiene la sociología en ese futuro campo laboral, o cómo creen ustedes. Y ojo, aquí no quiero que lo busquen en Google, que lo busquen en alguna plataforma, no, únicamente quiero su opinión, ya que analizamos todo este preámbulo que yo les di, todo esto que yo les expliqué, o que intenté explicarles y que intenté que me entendieran. Quiero que, basado en ello, ustedes me expliquen, me digan qué función creen ustedes que tiene la sociología en su campo laboral, ya sea que sea una sociología de la educación, que sea una sociología del derecho, una sociología del trabajo, una sociología, la que ustedes quieran, científica, que me digan ustedes cuál va a ser la importancia o función que tiene la sociología en su campo laboral, ¿sí? ¿Ya copiaron la pregunta? Ya, maestra. Ya, maestra. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Ok, entonces eso sería lo que se quedaría como actividad de tarea, ¿sí? De la sesión de hoy, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, un comentario que quieran realizar? ¿No? ¿Seguras? Blanca, Ailet, Esmeralda, Aislinn. Perfecto. Claro, maestra. Muy bien. Entonces, eso sería lo que se quedaría como actividad de clase. ¿Qué va a pasar en nuestra clase? Siguiente. En esta ocasión, antes de que lo podamos subir a plataforma, ustedes me van a presentar en pantalla lo que han escrito, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Ya sea que lo hagan en Word o que le hagan en otra cuestión, pero así, sí vieron cómo presenté yo mis diapositivas, ¿sí? De igual manera, ustedes van a presentar su pantalla donde venga su material o lo que ustedes redactaron, ¿sí? Evidentemente, pues no va a ser 5 hojas, yo espero que sea nada más media cuartilla y que ustedes, aparte de que no solamente lo lean, sino que también me lo expliquen, ¿sí? Esa es la finalidad de la actividad. ¿Dudas de esto? ¿No? Perfecto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención, su puntualidad. Cualquier duda que tengan en el transcurso de la semana y crean que las puedo apoyar, pues con todo gusto, ya saben, ya tienen mi número de WhatsApp y estoy para servirles, ¿sí? Muchísimas gracias y que sigan teniendo un bonito sábado. Igualmente, Gracias. maestra. Hasta luego. Igualmente.